Hola mi gente, en este video rápido les voy a mostrar cómo ponerle la banda, ¿verdad? A una secadora General Electric, ¿verdad? Este es un video corto solo para que ustedes puedan aprender cómo ponerlo. Vamos a agarrar la banda una vez ya tengamos la tina, ¿verdad? O el tambor colocado. Vamos a agarrar la banda por la parte de abajo y la vamos a pasar por debajo de la polea. Agarramos la banda y la pasamos por debajo de la polea, así como lo puse yo. Y una vez esté por debajo de la polea, pues la vamos a conectar al motor. Así como está, miren, así debe de quedar una vez ya puesta la banda. Entonces lo voy a desconectar para volvérselo a enseñar, para que lo puedan ver de una forma más clara. ¿Verdad? Miren, hasta la banda la vamos a pasar por debajo de la polea y vamos a jalar a jalar la polea hacia el motor, ¿verdad? Jalamos la polea hacia el motor para que la banda pueda alcanzar el motor y podamos conectarlo, podamos engancharlo, ¿verdad? Para que haga gancho la banda con el motor. Entonces jalamos la polea hacia abajo, fuerte, y conectamos la banda con el motor. Así como lo estoy haciendo, si lo pueden ver, así hay que hacerlo. Jalamos la polea fuerte hacia abajo y conectamos la banda con el motor. Miren, así como está, así quedaría la banda una vez puesta, ¿verdad? Entonces, una vez ya puesta la banda, ya pues ya va a girar completamente ya.